Muchísimas gracias, Belmer. Buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están? Efectivamente, vamos a iniciar la segunda sesión de nuestro seminario de actualización laboral, los cambios de los últimos meses en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social. Disculpa, Belmer, solamente para confirmar, audio y video correcto. Todo conforme, doctor. Muy amable, gracias. Amigos, amigas, antes de ver quería abordar las consultas que habían quedado pendientes del día de ayer. Primero, efectivamente, no recuerdo quién fue la persona, pero al que le agradezco mucho, que me hizo notar que los trabajadores del hogar, respecto de la ley 31047 en el artículo 11, establece el feriado gremial para trabajadores del hogar el 30 de marzo como feriado no laborable y no sujeto a recuperación. Entonces, a ese cuadrito que tengo, que les mostré, bueno, vamos a tener que agregar ahí a los trabajadores del hogar. Muchas gracias por hacérmelo notar. Quedaron pendientes algunas preguntas, casi todos referidas a la asignación familiar, de un tema que lo tocamos y que es muy controvertido, que es las empresas acreditadas como microempresas también están obligadas a pagar asignación familiar. Nos dice, ¿tengo entendido que no están obligados o ello cambió? No, no ha cambiado. Legalmente no están obligados. Les comentaba que la ley de micro y pequeña empresa tiene una forma muy particular de regular los derechos. Nos dice, estos son los derechos laborales para la micro y para la pequeña empresa. Entonces se asume que los que no están ahí, como por ejemplo seguro complementario y trabajo de riesgo, solamente está en la pequeña empresa y no para la micro. Entonces se entiende que no se otorga. El seguro complementario en la microempresa no es exigible. De igual manera, el seguro de vida ley anteriormente, porque como en la ley misma no aparece seguro de vida ley para ambas, para micro y pequeña, pero después con la modificación de la ley del seguro de vida ley, se dijo que se aplicaba a todos los regímenes laborales, inclusive los regímenes laborales especiales. Entonces se incrementó. Entonces, la lectura correcta, creo, de la ley es que los derechos que taxativamente están establecidos en la ley de micro y pequeña empresa o los que por otra ley expresa se otorguen son los que comprende el régimen laboral de la micro o de la pequeña empresa. No, hay quienes interpretan que dado que la ley no lo niega, estaría obligado a dar. Pero me parece que no es la correcta interpretación, porque si no, la norma tendría que negar todos los otros derechos que no están contemplados específicamente. La forma de legislar normalmente es en positivo. La ley de micro y pequeña empresa nos dice, estos son los derechos. Los que no están contemplados se entiende que no. Habemos abogados laboralistas que sobre la base de pretender legítimamente otorgar un mejor derecho a los trabajadores, dado que el derecho laboral tiene en su base, en su génesis, un sentido tuitivo, protector respecto del trabajador, es que intentamos interpretar siempre favorablemente. Pero aquí no se trata de tener una cuestión, digamos, de una filiación, una cuestión afectiva para uno u otro. Se trata de la interpretación jurídica. Entonces, yo les diría que legalmente no están obligados. No hay cambio en la ley. Lo que sí les comenté es que hay una corriente de opinión desde el Ministerio de Trabajo diciendo que sí, pero no es nada oficial. No se ha plasmado en un informe legal del Ministerio de Trabajo como sí son los informes legales que les he adjuntado referidos
a cuando se goza en vacaciones, cuando hay menos días de labor, etcétera, ¿no? O que se debe pagar inclusive en aquellos casos donde hay convenio colectivo. Y si vemos los trípticos informativos que tiene el Ministerio de Trabajo en su página web, el Ministerio de Trabajo tiene bastante información gráfica, que antes lo repartían cuando uno va al ministerio, a la regional, puede recoger ahí de la mesa de partes que ponen como, por ejemplo, beneficios del régimen de construcción, cómo cobrar la compensación por tiempo de servicios, etcétera, distinta información. Y en lo que está referido a micro y pequeña empresa, no señala en ellos que tienen el derecho a determinada asignación. De tal manera que aun cuando les digo esto de que corriente de opinión del ministerio es a través de estos servicios de consultoría gratuita que uno tiene ante el Ministerio de Trabajo, que uno puede llamar y hacer la consulta, sino que no tiene carácter oficial y no hay una posición. Les aseguro que la mayoría de los asesores les responderá que no hay tal derecho, pero dado que no solo yo, sino el grupo que organizo, el grupo que lidero de alguna manera para nuestros estudios que hacemos en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, comprobamos llamando, ¿no? Y nos han dicho en alguna oportunidad que sí tienen derecho en la medida en que no está, al no estar expresamente excluido, se entendería que sí. Pero es una opinión aislada, no hay una opinión oficial. Y más bien en los trípticos que están en la página web del Ministerio de Trabajo, vemos que no lo señalan como parte de los derechos para la micro y pequeña empresa. Por lo tanto, les diría con bastante certeza, aun cuando hay una corriente de opinión, que no hay obligación de pagar respecto de la micro y pequeña empresa. Y les explico cómo se interpretan estas normas de los regímenes laborales especiales, que no es igual para todos los regímenes. Hay regímenes especiales que nos dicen, por ejemplo, los trabajadores tienen estos derechos. En todo aquello no regulado se aplica el régimen general de la actividad privada. Entonces hay una remisión expresa, pero eso no pasa respecto de la micro y pequeña empresa. Ahí es una relación cerrada, sin remisión al régimen general. Otros regímenes especiales sí nos dicen, estos son los derechos del determinado grupo de trabajadores. En aquello no regulado se aplica el régimen general. Son formas de relacionar, pero que no ocurre en la microempresa. Luego, una pregunta que también ya la habíamos respondido, pero nos insisten en ello y nos dice, cuando los dos esposos trabajan en una misma institución, ¿la remuneración familiar se da para ambos? Sí, tienen derecho ambos esposos o ambos padres. Cuando hablamos de esposos estamos hablando de matrimonio. No necesariamente se tiene por el hecho de ser esposos, sino de ser padres de un menor de edad o un mayor de edad que estudia o un mayor de edad que tiene discapacidad severa. La vinculación no es por el lazo conyugal, sino por la relación paterno-filial. De tal manera que más propio les diría, sí, ambos padres lo tienen. ¿No? Ambos padres lo tienen, trabajen en la misma empresa o trabajen en distinta empresa. O inclusive, no me lo han preguntado, pero una variante que sale de esto. Si yo trabajo en dos empresas y en las dos estoy en planilla, es lo que se conoce como multiempleo, ¿en las dos las percibiría? Sí, en ambos percibiría la asignación familiar. Después nos preguntan qué tiempo de licencia
se da a una persona que está hospitalizada por el COVID. Aquí no es que se aplique lo que hemos visto de los 7 o 10 días. Esto, cuando alguien está hospitalizado, esto depende del cuadro clínico que represente cada trabajador infectado y enfermo. Estamos hablando de una persona sintomática y si requiere hospitalización estamos hablando de cierta gravedad, de tal manera que esto dependerá, el tiempo que esté hospitalizado depende del cuadro clínico que tenga el trabajador en particular y lo determinará el médico tratante. Bueno, todas las demás preguntas, igual para la micro y pequeña empresa, como les digo, no tienen derecho. También nos preguntaban si es que en una micro y pequeña empresa el empleador ha pagado hace años, nos dice hace años, entonces suponemos que es por un largo tiempo, la asignación familiar, aun cuando no tiene obligación, si dejan de hacerlo, podemos o ya no. Yo no diría tanto de podemos o ya no, porque de poder se puede. O sea, es una situación de hecho, lo dejo de pagar. La cuestión son las consecuencias. Las preguntas que siempre vienen en ese sentido, no las respondemos en virtud de que se puede o no se puede. De hecho, el empleador la puede dejar de pagar. Lo importante no es si puede o no puede. Lo importante es, ¿tiene alguna consecuencia jurídica el hecho de que un empleador constituido como micro o pequeña empresa pague hace años sin estar obligado la asignación familiar y que lo corte en determinado momento? Así reformularía yo la pregunta. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Aquí lo tenemos que ver si es que ya se ha constituido una costumbre como fuente de derecho. Porque aquí el pago de la asignación familiar no proviene de la ley, porque la ley de micro y pequeña empresa no contempla la asignación familiar. Por lo tanto, no es un pago que provenga de la norma, de la ley, sino de un acto propio del empleador que ha querido dar. Y entonces, para que se constituya el derecho en cuanto costumbre como fuente de derecho, es lo que les había mencionado, que ante un posible reclamo judicial que pudiera hacer un trabajador o los trabajadores de esta empresa, se tiene que probar ante el juez que existe la costumbre. No es que me hayan pagado una vez, me lo han pagado todos los meses hace varios años. Por lo tanto, estaría presente el primer elemento que constituye la costumbre como fuente de derecho, que es el elemento objetivo, repetición y permanencia en el tiempo. Y el elemento subjetivo, que no nazca de un error, sino de una conciencia de obligatoriedad. Por ejemplo, sería distinto el caso de que, imaginemos que estando obligado, porque soy una empresa del régimen general, doy la asignación familiar a los trabajadores que les corresponde. Y de repente entra un trabajador que no tiene hijos y por lo tanto no tiene derecho a la asignación familiar y le pago, y siendo que a los demás trabajadores que no tienen hijos no les pago, pero a este en particular le comencé a pagar por fruto de un error. La jurisprudencia no nos dice que del error no nace la costumbre. Ese es el elemento subjetivo. Otorgo este derecho en forma consciente, no en forma inconsciente o sesgado por un error de apreciación o por un error de un funcionario en la empresa. Entonces, en este caso particular que me plantean,
que se paga hace años la asignación familiar siendo micro o pequeña empresa, si lo retiran, es muy probable que el trabajador reclame y gane el proceso judicial si es que prueba ante el juez la existencia de la costumbre. Porque la costumbre como fuente de derecho hay que demostrarla, no como la ley. La ley simplemente la invoco y no tengo que probarla. En cambio, la costumbre sí tengo que probarla en estos elementos que les menciono, el objetivo y el subjetivo. Me preguntan, y creo que lo habíamos respondido, que existe sanción para las municipalidades que no cumplan con la normativa referente al COVID. Sí, y puede provenir de varias fuentes, distintas administraciones, también del Estado, como la SUNAFIL, respecto de los obreros, porque la SUNAFIL, ¿a quién controla? En principio, todo el sector privado. Y también fiscaliza a aquellas entidades estatales del sector, es decir, del sector público, que contraten bajo el régimen privado. Por ejemplo, muchos de los organismos reguladores, como OSINER, OSINERMIN, OSIPTEL, la SBS, todos esos contratan bajo el régimen general de la actividad privada. Y las municipalidades o gobiernos locales respecto de los obreros, porque la ley orgánica de municipalidades nos dice que el personal obrero no entra en la carrera pública, sino está dentro del régimen general de la actividad privada. Por lo tanto, la SUNAFIL puede controlar a las entidades estatales y puede haber sanciones, sí, y pueden ser sanciones de corte administrativo, de tal manera que después la misma entidad que haya sido sancionada tiene que ver la responsabilidad administrativa al interior de la entidad de quien incumplió con la normativa referente al COVID. Y también caben sanciones de carácter pecuniario de acuerdo con el procedimiento administrativo sancionador establecido en la ley, el procedimiento administrativo general, la ley 27.444. Tenemos otra pregunta también sobre asignación familiar y bien interesante. Nos dicen, si un hijo termina quinto secundaria y deja de estudiar 2 años, es decir, trabajará o no hará nada durante 2 años, y luego de esos años vuelvo a estudiar, o sea, y toma estudios superiores, ¿durante esos 2 años sigo pagando? No, porque desapareció el hecho generador. Porque uno está obligado a pagar mientras que el hijo es menor de edad. Imaginemos que llega a los 18 años y ha terminado el quinto secundaria y no hace nada entre los 19 y 20 años. O por lo menos no estudia, que es el hecho generador de la asignación familiar en el segundo caso, que es hijos entre los 18 y 24 años que cursen estudios superiores. Entre los 18 y 19 años, ¿hay el hecho generador? No. ¿Es hijo entre 18 y 24? Sí, pero no está estudiando. Por lo tanto, no hay obligación de pagarle. Si comienza a estudiar, imaginemos a los 20 años, bueno, ahí se genera nuevamente el derecho porque puedo probar la edad y la condición de estudiante de estudios superiores. Si la empresa le sigue pagando, lo hará de propia voluntad o lo hará fruto del error. Y ahí ya sabemos que del error no nace la costumbre, es decir, otros trabajadores no podrían invocar, páguenme también a mí por mis hijos que siendo mayores de edad no están estudiando porque al señor Jorge Castillo le pagaron.
Bueno, la empresa podría decir, sí, lo voy a pagar en todos estos casos, es decir, estoy generando una costumbre, o podría decir, no, fue un error. Tanto es así que se le retiró al señor Castillo al 7º mes porque no hubo un control y se ha sancionado al contador o al encargado de la planilla o al encargado de recursos humanos por este pago indebido al señor Castillo. Y aquí se me ocurre otra pregunta. Al señor Castillo que le han pagado la asignación familiar después que su hijo termina la secundaria y ya es mayor de edad, pero que no estudia el hijo y por lo tanto ya no hay derecho, y le he pagado por error, digamos, 6 meses. Como empleador, después le podría descontar al trabajador, me refiero, al trabajador, al que le estamos llamando aquí al señor Castillo, que siguió recibiendo en su boleta de pago la asignación familiar por 7 meses más, aun cuando ya había perdido el derecho porque su hijo cumplió 18 años y no estaba estudiando. Hay interesante jurisprudencia que, porque esto no lo contempla la norma, la jurisprudencia nos dice que cabe el descuento cuando hay mala fe en la percepción. Yo soy un trabajador, y bien hay una norma que nos dice que se presume que todos, sin excepción, conocemos de la norma. En términos efectivos, ¿quién tiene mayor capacidad de información respecto del conocimiento de la ley sobre asignación familiar y del derecho para acceder a ella? El empleador y sus funcionarios, más que el trabajador. Podría ser un trabajador administrativo de áreas que no veo cuestiones laborales. Puedo ser un trabajador de planta o de industria. Puedo ser un obrero o puedo ser un trabajador técnico que no conozco la normativa laboral, más allá de esa presunción legal. Entonces lo he estado percibiendo de buena fe. Distinto es el caso que, por ejemplo, si yo perteneciendo al área de contabilidad o al área de recursos humanos, me sigo pagando ese beneficio, oiga, señor Castillo, usted es contador o usted es el encargado de la planilla, usted es el jefe de recursos humanos y se ha seguido pagando ese beneficio, traicionando la buena fe y la empresa le ha encargado como funcionario, usted de recursos humanos o de contabilidad o de la pagaduría, tesorería, como se llame en las empresas, ahí sí cabría el descuento para recuperar esos pagos indebidos porque hay mala fe. Pero hay que probar la mala fe, ¿no? Y eso será cada caso concreto. Nos dice, si un trabajador demuestra que tiene algún hijo con discapacidad mental permanente, ¿le correspondría asignación familiar mientras dura el contrato? Sí. Eso es lo que precisamente nos ha dado motivo a hablar de la asignación familiar, porque es lo que se ha incorporado como nuevo hecho generador para acceder al derecho de la asignación familiar, la discapacidad severa, siempre y cuando el trabajador tenga la certificación correspondiente de que el hijo tiene la discapacidad severa. Nos preguntan, aquí bien interesante esta pregunta, ¿es que en el régimen agrario se tiene derecho a la asignación familiar? Sí. Y en este caso, nos dicen, ¿lo podría pagar en forma prorrateada por los días laborados? Qué interesante la pregunta, porque esto dejaría casi sin piso el informe legal del Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo, cuando ha respondido, responde respecto del régimen general. Y respecto de la duración del contrato y de la forma de pago o de la relación de trabajo,
En el régimen general, ¿qué se supone? Que trabajamos en forma permanente, continua, y en cambio en los regímenes laborales como trabajadores portuarios, trabajadores de construcción civil, trabajadores agrarios, la permanencia desaparece. Más bien lo normal en estos regímenes laborales especiales es la discontinuidad, la eventualidad, la temporalidad, eventualidad en la prestación del servicio. Por lo tanto, consideraría que aquí queda sin piso el informe legal del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio, cuando plantea ese pago completo de la asignación familiar, aun cuando no se hayan laborado todos los días, está suponiendo la continuidad del servicio y no la razón de existir de estos regímenes laborales especiales, donde, a diferencia del régimen general, no se puede presumir la regularidad y continuidad del servicio, sino que más bien estos regímenes laborales especiales, y como el de agrario, que en su génesis, y no solo porque la ley lo mismo lo dice, sino que la ley regula un tipo de relación de trabajo que está condicionada por el tipo de actividad económica y social, que es una actividad discontinua en el tiempo, que es eventual o fraccionada. Por lo tanto, les diría que sí, que se pagaría en forma fraccionada y proporcional en el caso de del régimen laboral agrario. Un caso interesantísimo. Por eso les decía que nosotros los expositores aprendemos mucho a raíz de sus preguntas, porque no siempre nos ponemos en todos los casos que ustedes ven directamente, ¿no? Bien, ahora volvamos a nuestra exposición. Perdonen. Efectos laborales del incremento de la unidad impositiva tributaria. Les había mencionado que la unidad impositiva tributaria este año se ha modificado fuertemente porque hemos tenido la inflación más alta en los últimos 25 años. Miren, no es poca cosa. La inflación más alta en los últimos 25 años. Un cuarto de siglo. La inflación ha llegado al 8.5%. Y en los últimos años, por lo menos que recuerde desde el año 2000, nuestra inflación estaba por debajo del 5%. Lejanos están felizmente aquellos años del primer gobierno del señor Alan García, entre el 85 y el 90, en que tuvimos el deshonroso honor o mérito, deshonroso mérito de tener el segundo puesto de la inflación más alta en toda la historia del mundo. La primera la tiene hasta ahora imbatible la Alemania de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. Después la tuvimos nosotros, pero ya nos ganó hace algunos años Venezuela, ¿no? Y sabemos pues las condiciones económicas, políticas y sociales que tiene Venezuela, ¿no? Lo cual es increíble, siendo un país, el primero o segundo país con mayores reservas de petróleo en el mundo. Es un país riquísimo, pero son problemas sociales como los nuestros. Somos un país rico en cobre, en oro, en gas, en tungsteno, en zinc, en plata. Somos los segundos o terceros proveedores de cobre en el mundo y sin embargo tenemos los conflictos socioeconómicos que tenemos. Porque los conflictos políticos que hay son producto de nuestros desencuentros socioeconómicos, ¿no? Entonces,
no miremos por sobre el hombro a Venezuela, que siendo un país con reservas de petróleo enormes, nosotros teniendo las reservas de gas que tenemos en Camisea, es una vergüenza que el país siga vendiendo el gas por balones. Cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos, hace más de 100 años, las ciudades ya tenían cañerías de gas. Es como si estuviéramos recibiendo el agua en bidones, que nos vendieran el agua en bidones. Claro, eso lo tienen lamentablemente muchos pueblos jóvenes y zonas rurales en que no llega el agua, pero la mayoría gozamos del agua potable instalada en casa, pero del gas no. Es increíble, pero bueno, no voy a hacer historia, se los comentaba, para que vean cómo las cuestiones, los profesionales del derecho, de la contabilidad, de la economía, de la administración, no podemos dejar de estar atentos a las cuestiones de carácter económico, social y político, porque estas son las que impactan mucho sobre, en este caso, el aspecto laboral. ¿Por qué la UIT ha subido de 4.600 a 4.950? Cuando subía en los últimos años 100 soles, 50 soles. Bueno, por la altísima inflación, que tiene que ver un poco con el efecto pandemia, pero también y sobre todo con los efectos de la crisis socioeconómica y política que vive el país. No deberíamos tener, ¿no? Bueno, la unidad impositiva tributaria es una unidad que está regulada en el Código Tributario y que tiene injerencia primordialmente en el ámbito tributario. Pero dado que es un mecanismo y que el tema tributario, digamos, es transversal a todas las actividades económicas, la unidad impositiva tributaria la utilizamos también en otros ámbitos, en este caso, en el ámbito laboral. Como por ejemplo, y aquí se los muestro en la primera diapositiva sobre el tema, que los cada vez menos procedimientos que se hacen ante la autoridad administrativa de trabajo que implican el pago de una tasa, se fijan como porcentaje de la unidad impositiva tributaria. Alguna vez hubo un proyecto de fijar la UIL, Unidad Impositiva Laboral. Pero dijeron, ¿para qué? Si ya existe la unidad impositiva tributaria. Los que tienen más o menos mi edad recordarán que yo en mi juventud, cuando tuve mi primer trabajo mientras estudiaba y tenía un trabajo en vacaciones, trabajaba en una empresa que se dedicaba a fabricación de útiles de oficina, y cuando participamos en las licitaciones me encargaban que sacara fotocopia de todos los registros que teníamos para poder participar. Y había un número. Ahora todos tenemos, ¿cómo nos identificamos ante el Estado? Con el RUC, ¿no es cierto? Pero antes había el registro comercial, el registro municipal, el registro del empleador ante la Seguridad Social, el registro ante el Ministerio de Trabajo y el registro tributario. 5 o uno más que por ahí se me escapan. ¿Se imaginan? La empresa se tenía que identificar con un montón de números. Y las personas naturales nos identificamos con el número de la libreta electoral y nos identificamos con el número de la libreta electoral y de la libreta militar, y si éramos jóvenes, con la boleta militar. Ya desapareció.
Las personas DNI y las personas o personas naturales y personas jurídicas para efectos de la administración, tenemos el RUC, que nació para efectos tributarios, pero se extendió a todos los ámbitos de las distintas administraciones. Por ejemplo, para el Poder Judicial nos identificamos con el RUC. Para efectos de obtener una licencia en la municipalidad, con el RUC. No nos dan un nuevo número. Para la Seguridad Social, el RUC. Aunque la Seguridad Social, hasta lo último, es el que ha mantenido el autogenerado del asegurado. Porque también el asegurado teníamos nuestro carnet. Así como teníamos la libreta militar, la libreta tributaria y la libreta de la Seguridad Social, donde teníamos el autogenerado. Ya desapareció, pues todos ante los alumnos nos identificamos con el DNI. Bueno, sirva esta reflexión para darnos cuenta de cómo se ha reducido el número de procedimientos laborales ante el Ministerio de Trabajo y las regionales de trabajo. Hace unos 20 y tantos años habían como 140 procedimientos, algunos de ellos tasados, otros no. Ahora los que tienen una tasa por la cual se paga en función de la UIT son pocos. Miren, en 2 diapositivas hemos logrado ver todas las tasas por las cuales el ministerio cobra. Hay otros procedimientos, pero son los que son de carácter gratuito. Pero igual nos demuestra que la administración, bajo las distintas ópticas de menor presencia en las actividades, por procesos de simplificación administrativa. Fuera de la administración, pero ya internamente, para el quehacer de la empresa respecto de sus trabajadores, primero, la remuneración integral anual, que se puede pactar únicamente en aquellos casos cuando el trabajador gana por lo menos 2 UIT. ¿Cuánto es ahora 2 UIT? 9.900. Hasta el año pasado había sido 9.200. La remuneración integral anual es aquel proceso por el cual las partes libremente pactan el anualizar todos los ingresos, incorporando ahí gratificación y CTS, dividiéndolo entre 12 y pagando mensualmente una cifra que incorpore la proporción o alícuota de la gratificación o de las gratificaciones y de los 2 depósitos de CTS. Gano lo mismo, pero compuesto de distinta manera. Pero este pacto solamente se puede hacer cuando el trabajador gana 2 UIT, no menos de 2 UIT, que ahora es 9.900. Otro tema importantísimo, la inembargabilidad de las remuneraciones. Nuestro Código Civil, no sé si tengo la mano, bueno, si no me equivoco es el artículo 641